El 30% de las emisiones globales vienen del transporte y el 72% de esa figura corresponde al transporte terrestre. Cada año estamos rompiendo récords de temperatura, olas de calor cada vez más prolongadas, cada vez más frecuentes y consecuencias cada vez más devastadoras por el efecto invernadero. De hecho, en 2022 las olas de calor fueron responsables de la muerte, tan solo en Europa, de 61.672 personas entre el 31 de mayo y el 4 de septiembre. De ese número, de esas 61.000 personas, 11.000 corresponden a España. De hecho, nuestro país ha sido el más afectado por las olas de calor en 2022, seguido de Italia. 300.000 personas mueren de forma prematura en Europa por la calidad del aire. Es por eso que la descarbonización del transporte y las medidas a favor de una transición hacia energías renovables no debería de tener partido, no debería de ser de izquierda o derechas, no debería de tener una ideología, porque nos afecta a todos por igual, independientemente de tu edad, independientemente de tus ingresos, independientemente de tu estrato social, económico, político, a todos nos afecta por igual. Ciertos sectores políticos quieren que veamos los esfuerzos por detener el cambio climático de manera cínica, como si no importase tanto, como si no fuese algo urgente, como que si fuese algo que le importa en realidad a pocas personas. Y tienden a derivar la conversación a argumentos un tanto populistas, como nos quieren prohibir usar el coche, o nos obligan a cambiar los hábitos, o el coche eléctrico es solo para las élites. Pero todos estos argumentos lo que hacen es erosionar la conversación sobre lo que realmente importa. Y sobre todo, la pregunta más importante que te puedas hacer en la actualidad. La más importante de todas. Solo es una. ¿Qué se está haciendo para detener el aumento de las temperaturas que está causando el efecto invernadero por medio de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera? Esa es la pregunta más importante que te puedas hacer en la actualidad. Por encima de cualquier tipo de política. Por encima de cualquier medida económica. Es esa la pregunta que todos nos deberíamos de estar haciendo. Así que, en parte, para responder esta pregunta y considerando que el transporte terrestre tiene un impacto en emisiones de CO2 tan importantes, he analizado los planes de gobierno de los 4 partidos que se han postulado para las elecciones del 23 de julio y entender qué propone cada uno de ellos en materia de movilidad eléctrica. Y si te importa este tema, y claramente debería importarte, podrías utilizar toda esta información que te voy a dar a continuación para poder hacer el voto correcto este próximo 23 de julio en las elecciones generales en España. Empezamos. Empecemos con el PSOE, el gobierno en funciones. Podemos esperar que mantengan el plan MOVES, MOVES 3 o MOVES 4, como sea que le llamen si se mantienen gobernando, pero argumentan que van a dar el impulso definitivo al coche eléctrico en España, impulsando una infraestructura de carga en todo el territorio nacional para que podamos viajar libremente sin preocupaciones de que llegamos o no llegamos a nuestro destino. Luego, quieren retomar la ley de movilidad sostenible y con esto crear un fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible, con el cual quieren financiar servicios de transporte y movilidad que cumplan determinados requisitos de sostenibilidad, digitalización y contribución a la cohesión social y territorial en España. Luego, también quieren poner en marcha un plan de eficiencia energética, con la búsqueda de reducir consumos, reducir las emisiones vinculadas e implementar la instalación de elementos generadores de energía sostenible. Luego, un plan estable de ayudas para facilitar la transición de vehículos de transporte, ya sea buses o camiones, hacia las cero emisiones. Y también buscan que este plan de ayudas impulse la reducción de la edad del parque de vehículos profesionales. Luego, quieren impulsar el transporte público y así también ayudar a la reducción de emisiones con inversiones que ellos argumentan eficientes y que se adaptan a las necesidades reales de los ciudadanos. Y además garantizarán que siga siendo asequible para las personas que más lo necesitan. El transporte público, sobre todo en ciudades, es una forma muy importante de reducir emisiones, porque si tienes un transporte público realmente eficiente, tienes menos necesidad de usar un coche y sobre todo tienes menos necesidad de usar un coche de gasolina o diésel. Aunque no me voy a meter ahora mismo en esta explicación, los coches eléctricos, por muy poco contaminantes que son, ocupan bastante espacio y eso también es una forma de contaminación. Por lo tanto, quieres que haya la circulación de cada vez menos vehículos dentro de ciudades porque también reducen el ruido, insisto, menos espacio, y eso solamente se puede conseguir impulsando medidas como esta, como la de hacer que el transporte público sea más eficiente. Y eso es uno de los planes de gobierno, de hecho, del PSOE. Mencionan ciudades sostenibles enfocadas en las personas y no en los automóviles. Y esto es lo que propone el PSOE, es decir, una medida bastante continuista con lo que ya se está haciendo ahora, pero tratando de revivir la ley de la movilidad sostenible que se quedó en el limbo cuando Pedro Sánchez convocó a elecciones. Era algo que estaba intentando que se pasase y si llegan a continuar en el gobierno, claramente intentarán que la ley pase, probablemente con algunas modificaciones porque tendrá que volver a ser revisada, con algunas modificaciones, pero esa es la idea que tiene el PSOE en cuanto a movilidad sostenible, en cuanto
cuanto a coches eléctricos. Vamos ahora con el PP. La candidatura de Feijóo propone un plan para la renovación del parque de coches en España. La idea es eliminar por completo los vehículos más viejos que siguen circulando por nuestra península y le llaman Plan Renove 2030. Pretenden invertir 400 millones en este plan para renovar el parque vehicular que es bastante antiguo en España. Ahora, todo esto es un tema un tanto extraño porque aseguran que renovar el parque de coches en España no solamente pasa por la electrificación, sino también pasa por permitirle a las personas que puedan comprar un coche de gasolina o diésel simplemente mucho más nuevo y por lo tanto mucho menos contaminante. Es decir, abrirían el plan MOVES, o como sea que lo llamen si el PP llega al poder, no solamente a vehículos eléctricos o híbridos enchufables, sino también a coches de gasolina o diésel. Eso a mí me parece un error muy grande porque la tendencia general de Europa es hacia la electrificación e impulsar con ayudas el coche de gasolina o diésel lo único que haría es retrasar la bajada de precios de los coches eléctricos, es huir hacia adelante y lo que queremos es una transición hacia la electrificación completa y la única forma en que eso ocurra es que el mercado responda. Mientras más personas compren coches eléctricos, más económicos se van a hacer y lo hemos visto a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Vehículos que hace 4 años tenían un precio de 70.000 u 80.000 euros, en la actualidad se pueden conseguir el mismo vehículo, incluso un poco mejor, por 40.000 e incluso menos, por 39 o 35.000 euros en tan solo 4 años. Por lo tanto, no hay que huir hacia adelante. Lo que hay que hacer es dejar de impulsar al coche de gasolina o diésel y tratar de renovar el parque por medio de la electrificación completa. Y ahí es donde me parece que este plan no terminaría de funcionar. Pero siguen manteniendo la importancia de renovar el parque vehicular y yo creo que eso es clave para poder reducir emisiones y para poder impulsar la movilidad eléctrica, poniendo ayudas para la compra de coches nuevos. Me encantaría que el plan de Feijóo no sea para coches eléctricos y coches de gasolina y se mantenga en coches eléctricos, pero bueno, ese es el plan que tiene Feijóo. Por otro lado, implementarían un plan de automoción llamada España 2030, en la que recuperará la mesa de automoción que supuestamente Sánchez abandonó. Luego también argumentan algo que es clave para la electrificación y es impulsar la infraestructura de carga en España. Hablan de infraestructuras conectadas, sostenibles y seguras, que fortalezcan el despliegue del 5G. No sé por qué hablan del 5G, el PSOE también hablaba del 5G como una necesidad de las infraestructuras para poder impulsar el coche autónomo. Esto es algo que viene un poco de la DGT, en donde hablan del 5G y eso es un poco antiguo ya, porque la mayoría de las soluciones de coche autónomo real no requieren de conectividad todo el tiempo. Pero bueno, hablan del 5G y de la implantación del 5G en las infraestructuras y sobre todo la implantación de puntos de carga para la descarbonización de los tráficos rodados, como parte del plan Automoción España 2030. Entonces, ahí el PP es muy claro. Parte importante de lo que harían si entran a gobernar es impulsar infraestructuras de carga en España, lo cual creo que es clave para reducir ese miedo que muchas personas tienen de comprarse un coche eléctrico. También argumentan que impulsarán la electrificación y la descarbonización de la economía. Fomentarán el almacenamiento de energías renovables mediante mecanismos de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión. No me queda muy claro qué significa eso, un poco lenguaje político, pero lo importante, están hablando del impulso claro a la electrificación y a la descarbonización. Y también, y esto me parece muy importante, desbloquear el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables. Eso para mí es clave porque no solamente es acerca del coche en sí mismo, sino de toda la infraestructura e intentar que sea lo más verde posible. Así que bien al proponer este tipo de cosas. Vamos ahora con Sumar. Sumar apuesta por la menor dependencia posible al coche e impulsar el transporte público, sobre todo dentro de ciudades. Hablan de priorizar el transporte colectivo y de propulsión humana, es decir, bicicletas, para desplazamientos personales y la electromovilidad en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera. En definitiva, intentar que los coches entren cada vez menos a ciudades, intentar que el transporte público se electrifique lo más posible, permitir y ayudar a que la gente pueda usar bicicletas dentro de ciudades, lo cual me parece maravilloso. Yo personalmente durante 4 años viví en una ciudad en la cual era 100% movimiento por bicicleta y créanme que es lo mejor que le puede pasar a una ciudad. Y el transporte público que quede dentro de ciudades que sea lo más electrificado posible. Y luego, para reducir emisiones, que el transporte de mercancías a lo largo de todo el territorio nacional se electrifique lo más posible. Eso es en base la propuesta de Sumar. De hecho, buscan reducir lo más posible el uso de vehículos privados dentro de ciudad y que para 2040 no pueda haber un solo coche de gasolina o diésel dentro de España. También argumentan que calificarán la movilidad sostenible como un derecho ciudadano con el mayor rango legislativo posible y potenciar la movilidad activa, es decir, caminar o usar bicicletas implantando infraestructuras para poder conseguirlo, es decir, más carriles de bicicleta y hacer que las aceras sean más grandes para que más personas puedan caminar y reducirle el espacio a los coches. Hablan de gravámenes a los vehículos de lujo y excesiones con criterios progresivos para la compra de coches eléctricos, facilitando ayudas para compra y promoviendo una red de
de puntos de carga con criterios sociales y territoriales. Aquí lo que estamos viendo es que tanto el PSOE, el PP como Sumar tienen una idea bastante europeísta de lo que debe suceder con la movilidad sostenible en España. Implantar la mayor cantidad de puntos de carga, esto también viene por mandato de Europa, hacer que la gente no tenga ansiedad a la hora de viajar con un coche eléctrico y que sepa que siempre tiene un cargador eléctrico de alta potencia cercano para cargar si lo necesita. Y por último, hablan de impulsar la electrificación del transporte de mercancías, instalando cargadores ultra rápidos en las rutas. Y aquí un poco es lo mismo. No solamente es cargadores para coches, para turismos, para nosotros, sino cargadores ultra rápidos para que camiones, transportes de mercancías puedan cargar y puedan moverse sin tener que contaminar, poder mover mercancías por toda España sin tener que contaminar. Y también hablan de crear ayudas específicas para la electrificación dirigidas a profesionales y autónomos del sector del transporte. Y aquí creo que también es importante hablar de cómo ciertos sectores profesionales se beneficiarían bastante de la electrificación de sus flotas y poder conseguir eso por medio de ayudas, que en este caso es lo que implantaría Sumar de llegar al gobierno. Y ahora vamos con Vox. La ultraderecha está en contra de todos los objetivos de descarbonización de Europa. De hecho, Vox exigiría prohibir el fin de la fabricación de coches de gasolina o diésel para 2035, que es el año que se ha impuesto Europa para acabar con la fabricación de este tipo de vehículos y pasar por completo a la movilidad 100% sostenible. De hecho, Vox argumenta, no dice cómo, pero argumenta que va a revitalizar la industria del automóvil en España, a fin de asegurar la posición dominante del país en el sector y garantizar la convivencia natural de todos los tipos de coche, sea de gasolina, eléctrico o híbrido. Y aquí es donde argumentan que van a ir a Europa a exigir el fin de la prohibición de la fabricación de coches de gasolina o diésel para 2035. Aseguran que el motivo de todo esto es mantener el empleo, lo cual es una medida total y completamente populista que no tiene base ni sentido. Porque aunque España quede rezagado en los esfuerzos de descarbonización de Europa, el resto del continente y de hecho el resto del mundo va a seguir hacia adelante, hacia un futuro en el cual el coche de gasolina o diésel simplemente va a desaparecer. Y el coche eléctrico dominará. Ya ni siquiera es un tema de medidas verdes, es hacia donde el mercado entero está yendo, porque el coche eléctrico tiene mucho sentido, no solamente por las pocas emisiones, sino porque son mucho más económicos de mantener, se pueden hacer muchas más cosas, se puede innovar de nuevo un montón en el sector de la automoción y sí, ahora mismo es caro un coche eléctrico, pero como decía antes, es solamente una cuestión de tiempo. La tecnología funciona así. La tecnología al principio es cara, poco accesible y a medida que se va adoptando y a medida que se va produciendo cada vez más a escala, el coste de fabricación se reduce significativamente y el producto final es cada vez más económico. Lo hemos visto a lo largo de los años con diferentes tipos de tecnología en los cuales al principio eran muy caras y ahora es accesible para todos. Lo hemos visto con los smartphones, lo hemos visto con los portátiles, lo hemos visto en un montón de sectores tecnológicos en donde a medida que la adopción incrementa, los precios se reducen significativamente. Ahora estamos en una época de transición. Ahora los coches eléctricos siguen siendo un poco más caros que su homólogo en gasolina o diésel, pero no siempre va a ser así. E insisto, hace 4 o 5 años un vehículo que tenía un precio de 70.000 euros, el mismo coche e incluso mejor, hoy tiene un precio de 40.000 e incluso 35.000 euros. Por lo tanto, es solamente una cuestión de tiempo. Y por eso es una trampa que además se utiliza bastante, decir que lo que se debería de garantizar es la convivencia del coche eléctrico con el coche de gasolina o diésel. Eso es una trampa porque la única forma en la cual vamos a conseguir que el coche eléctrico sea más económico es dejando atrás una tecnología antigua, una tecnología que ya no tiene sentido, que es el coche de gasolina o diésel. Para poder reducir los precios e incrementar la producción de la movilidad eléctrica, hace falta dejar atrás tecnologías que el día de hoy no tienen ningún sentido, como el coche de gasolina o diésel. Y ahí está la trampa. Ese argumento de hay espacio para todos es una trampa y es un argumento muy populista que suele ser usado por personas o grupos de interés que no están interesados en la adopción real de la movilidad eléctrica. Y aunque Vox dice que la única forma de garantizar empleos en el sector de la automoción es poniéndole fin a la prohibición de la fabricación de coches de gasolina o diésel en 2035, la realidad es exactamente lo opuesto. La única forma de garantizar empleos en el sector de la automoción en España es adaptarnos a las tendencias que están llegando, que no van a llegar en el futuro, no, a las tendencias que están llegando hoy, que están ocurriendo hoy.
que es la electrificación completa de los coches. Esa es la tendencia. No es una cosa que va a pasar en 5, 10, 15 o 20 años. Es algo que está pasando hoy. Está pasando más lento en España, pero en el resto de Europa y en muchas partes del mundo está sucediendo a una velocidad vertiginosa. Y solamente es una cuestión de tiempo para que también suceda en España. España, con todo el conocimiento y con toda la infraestructura que tenemos y con todo el capital humano que tenemos en el sector de la automoción, podría ser una potencia mundial en la fabricación de coches eléctricos y baterías para coches eléctricos. Vox impediría esto. Así que, a pesar de lo que algunos medios y algunos grupos políticos que están más en los extremos nos quieren hacer creer, la realidad es que el PP, el PSOE y Sumar están relativamente en el mismo lugar a la hora de proponer planes de movilidad eléctrica para el futuro de España. La visión es clara: cumplir los objetivos de Europa para 2035. Incrementar infraestructuras, buscar diferentes medidas, cada uno desde su perspectiva, pero buscando medidas para reducir emisiones en España, sobre todo en las ciudades, y para reducir emisiones en el transporte y en la industria. Todos están con ese mismo objetivo claro. Es obvio que cada uno lo hará a su forma, cada uno tiene una política distinta para conseguirlo, pero los tres partidos tienen ese mismo objetivo, y eso es muy bueno. Eso significa que tenemos muchas opciones que se pueden adaptar a nuestras creencias políticas que tienen el objetivo de impulsar la electrificación en España, ya sea por medio de infraestructuras, ya sea por medio de la ayuda para la compra de coches eléctricos o ya sea por medio para la ayuda a profesionales que quieren electrificar sus flotas. Algunos con una posición un poco más restrictiva en cuanto al uso del automóvil en ciudades que otros, pero los tres partidos tienen los mismos objetivos para 2035 y para mí eso es una gran noticia. Y el único partido completamente en contra de todo esto es la ultraderecha, es Vox. Este es el partido por el cual definitivamente no deberías de votar si te importa la movilidad eléctrica, si te importa un planeta descarbonizado, un aire más limpio y temperaturas que no nos destruyan como está ocurriendo en la actualidad. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao, chao.